Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva historia, y en esta ocasión les voy a contar la verdadera historia de La Sirenita. No quiere decir que haya sido un personaje real, sino que voy a contarles el cuento original, la idea que su perturbado autor tenía para este cuento, que después Disney distorsionó y lo suavizó muchísimo. Entonces, bueno, les voy a contar todo esto. Así que, si están listos para la historia de hoy, pues empecemos. Yo veo tres diferencias principales entre el cuento original y la versión que la mayoría de nosotros conocimos gracias a Disney. Y esas tres diferencias principales son: la primera, la protagonista no se llama Ariel. De hecho, el autor ni siquiera menciona su nombre, solo se refiere a ella como la Sirenita. La segunda diferencia podría ser que la villana en la película de Disney, que es Úrsula, es un personaje, se podría decir que neutral en el libro. No tiene la intención de hacerle daño a la protagonista, pero tampoco de ayudarla, sino digamos que es una fuerza neutral. Ya les contaré o ya llegaremos a esta parte del relato, pero bueno, esta es la segunda diferencia. Y la tercera diferencia es precisamente el final de la historia, que en el cuento original es un poco macabro y en el cuento de Disney, bueno, pues es todo amor y felicidad. Entonces, bueno, para poder entender bien la historia de La Sirenita hay que hablar un poco de su autor, Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen nace el 2 de abril de 1805 en Odense, que es una ciudad de Dinamarca. Me parece que es la segunda, la tercera ciudad más poblada, más grande de este país. Y este señor era hijo de un zapatero. Y de hecho su familia era muy pobre. Ellos tenían que mendigar para comer. Aproximadamente a los 14 años él abandona su casa y se va a vivir a Copenhague. Y en Copenhague él mentía y decía que era hijo de un noble, tenía muchísimas fantasías y él se refugiaba en sus fantasías. Decía que iba a ser un cantante de ópera, que iba a ser una persona muy exitosa, y su primera vocación o su primer intento por ser famoso fue a través de la música. De hecho, La Sirenita fue un cuento que él escribió planeado como un ballet. No era una obra literaria en sí. Lo escribe en 1836, pero para 1837 publica La Sirenita como, pues vaya, como un cuento en sí, ¿no? Como un cuento infantil, aunque de infantil estos cuentos pues no tenían nada, ¿no? Mucho se ha dicho que hay muchos elementos muy trágicos en los cuentos de Hans Christian Andersen, porque de esta manera él reflejaba lo que pasaba por su mente. Su vida fue muy triste, su vida fue llena de rechazos amorosos, porque siempre se planteaba metas muy altas y terminaba rechazado. Soñaba que era hijo de un noble, hijo de un gran señor, hijo de alguien con mucho dinero, y la realidad era otra, era un hombre muy pobre, negaba un poco a su familia. Y les digo, sí, sus cuentos son inventados, pero en todos refleja su dolor. Era un personaje sumamente sensible, sumamente, les digo, fantasioso, pero también era un hombre, pues bueno, un hombre que solo quería llegar a cierto círculo social, ser aceptado, ser querido, y ya les hablaré de él en otro video, pero bueno, ya verán si lo logró o no. Hay muchos autores, muchos estudiosos de la obra de Hans Christian Andersen, que encuentran muchos paralelismos en su cuento del Patito Feo y la propia vida del autor, ¿no? Entonces, bueno, es un hombre muy perturbado, un hombre con un alma muy adolorida, un hombre muy sensible, y todo esto nos va a ayudar a entender todo lo que pasa en La Sirenita, que bueno, evidentemente no es el cuento todo lindo que nos presenta Disney, porque el autor plasmó todo su dolor en sus obras. Nuestra historia empieza en un reino submarino donde vivía nuestra protagonista con sus 5 hermanas mayores, su padre y la abuela. Y cuando las sirenitas cumplían la mayoría de edad, que en este mundo submarino, en este reino, era de 16 años, podían subir a la superficie y pues curiosear, ver qué había, y después regresaban, ¿no? La sirenita sube a la superficie y lo primero que ve es una fiesta que se está llevando a cabo en un barco. La fiesta era en honor a un apuesto príncipe y la sirenita queda enamorada de él. Y se queda pues un rato viendo a los humanos, y de pronto una tormenta, y entre que la fiesta se salió de control y no pudieron maniobrar el barco, pues se hunde con todos ahí. Pero la sirenita, que se había enfocado solo en el príncipe, deja morir a todos, salva al príncipe y lo lleva a un templo cercano a la orilla del mar, y ahí lo deja. El príncipe semi-inconsciente la alcanza a ver,
pero no está muy seguro si fue una alucinación, si sí la vio. Lo que sí recuerda es que una doncella lo vio en el templo, lo cuidó y pues bueno, el príncipe no recordaba muy bien a nuestra protagonista, que les digo, no tiene nombre. Lo que sí recuerda es a esta doncella que pues les digo que supuestamente él cree que lo salva, pero la sirenita regresa al reino submarino y totalmente enamorada del príncipe le pregunta a su abuela pues cosas acerca de los humanos. Los habitantes del mar vivían 300 años, nuestra protagonista, ese es el tiempo, pues su expectativa de vida, y le pregunta a su abuela, oye, ¿cuánto vive un humano? La abuela le responde que viven muy poco en comparación con los habitantes del mar, pero los humanos tienen un alma eterna, y los habitantes del mar cuando mueren se convierten en espuma, y ahí se acabó para siempre su vida. En cambio, la verdadera esencia de los humanos no está en esta vida, está después de la muerte, porque su alma pues va al cielo y viven para siempre. Nuestra protagonista, la sirenita, se empieza a obsesionar con la idea de un alma eterna y decide pedirle ayuda a una bruja. Y la bruja del mar, les digo que a diferencia de la película de Disney, en la versión original la bruja del mar no era un personaje, técnicamente no era mala, no era buena, era pues como una fuerza de la naturaleza o del destino, ¿no? Ella te ayudaba, pero te pedía ciertas cosas a cambio. La sirenita tenía la voz más hermosa de todo el reino y a cambio de eso le pide su voz, pero no le pide su voz a través de un hechizo. La bruja saca un cuchillo y le corta la lengua. Después le da una pócima mágica, pero ella tiene que lograr casarse con el príncipe o se convertirá en espuma de mar. Ella, que había idealizado a este príncipe y sin nadie que le dijera, amiga, date cuenta, pues empieza a hacer todo por complacer a este niño mimado que pues tenía esclavas para complacerlo, hacía que la sirenita durmiera afuera de su habitación con el perro, la verdad la trataba muy muy mal. Y lo más triste de esto es que ella bailaba para entretenerlo, para ganarse su cariño, pero ella cada paso que daba, eso es algo que la bruja también le había dicho, ella cada que diera un paso con estas piernas nuevas iba a sentir un dolor tan fuerte como si caminara sobre cuchillos. Y pues bueno, la sirenita bailaba para complacer a su príncipe, para lograr que este tipo la amara, pero bueno, él se dedicaba a humillarla, a tratarla mal. Y un día su madre y su padre decidieron traer a una princesa de un reino lejano. Y le dijeron a su hijo que ella era la chica que lo había salvado. Y el príncipe pues les creyó y eso le rompió el corazón a la sirenita porque ella tuvo que ver cómo pues este chico al que ella amaba, al que idolatraba, al que cuidaba, al que complacía, hacía todo por él, ella se sometía a la voluntad del príncipe, pues finalmente se iba a casar con otra. Y estaba muy triste porque tuvo que ver cómo el hombre que ella amaba planeaba su boda con otra y cuando se celebró la boda sabía que había perdido el juego, sabía que a la mañana siguiente moriría. Se acercó al balcón, se acercó a ver el mar y de pronto vio a sus hermanas. Sus hermanas estaban calvas, le habían vendido su pelo a la bruja del mar a cambio de un cuchillo mágico y le dijeron, lo único que tienes que hacer para romper el hechizo anterior tienes que acercarte al cuarto del príncipe, cortarle el cuello y con su sangre bañarte los pies. Te vas a volver a convertir en sirena y puedes regresar a vivir con nosotros al mar. La sirenita tomó el cuchillo y esperó a que llegara la noche y el príncipe se durmiera. Logró entrar en la habitación del príncipe y levantó la mano, vio que su cuello estaba pues descubierto y cuando le iba a dar el cuchillazo se arrepintió porque lo vio dormido tan plácido que no le pudo hacer daño. Dijo que pues bueno, al final ella lo amaba y en lugar de eso ella se arrojó por el balcón hacia unas rocas y justo en el momento en el que ella iba a caer salió el sol, la maldición cobró efecto y se convirtió en espuma de mar y así termina la vida de la sirenita. El príncipe, justo en el último momento, se asomó y la vio aventándose y cuando la vio cerca del mar recordó que ella era la chica que lo había salvado. Y bueno, así termina la historia de la sirenita, pero el final está un poco abierto porque el autor dice que su alma se elevó y llegó al cielo. No como el alma humana, pero se convirtió en una hija del aire. Y estos son unos espíritus que vagan por el mar, que vagan por los puertos ayudando gente. Y las hijas del aire le dijeron que habían visto pues su corazón noble, habían visto sus acciones, habían visto lo que había hecho por amor y ellas le dijeron que le iban a dar una oportunidad de convertirse en un alma eterna, como siempre lo había soñado. Tenía que pasar como una penitencia de 300 años, tenía que vagar sin rumbo por los puertos, por los mares, ayudando gente.
y si cumplía 300 años de buenas acciones, iba a lograr convertirse en una de ellas y tener un alma eterna. Y pues bueno, el cuento se escribió en 1836 y pues me gusta pensar que ahí sigue la sirenita, ¿no? Ayudando gente y que algún día va a tener esa alma eterna que tanto quiso. Y ahí está, esta es la historia de La Sirenita, la verdadera historia de Hans Christian Andersen. Espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana con otro video, con una historia que me han pedido muchísimo, entonces estén al pendiente, suscríbanse y recuerden pues seguirme en mis redes sociales que se las dejo aquí abajo porque ahí también les cuento historias casi todos los días. Y pues nada, ahora sí, nos vemos la siguiente semana con otra historia y nos vemos el lunes con sus 10 curiosidades de cada semana. Así que como verán, hay muchísimo contenido, hay muchísimas cosas que vienen y pues estén al pendiente y nos vemos la próxima.